transmitiendo del grupo Isaías y estábamos platicando, ¿verdad?, que a esas fechas andaban buscando un local donde congregarnos, ¿verdad?, donde usted se pudiera congregar con su familia. Y me acuerdo que nuestra oración era que Dios nos abriera puertas, ¿verdad?, para que Él pudiera tener una restauración integral, ¿verdad?, a las familias, empezando por las nuestras, ¿no? Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y Dios sigue actuando, sigue haciendo la obra, ¿verdad? Es normal, ¿verdad?, que Dios empieza y nos maravilla, ¿eh?, cuando nos toca, cuando nos alcanza, ¿eh?, nos logra maravillar, nos logra, dice la Biblia, seducir con su amor, su misericordia, y nos logra dar a entender y nos abre el entendimiento, ¿verdad?, de quién es Dios y por qué Él nos alcanzó, ¿verdad?, que hay un propósito para nuestras vidas, totalmente, primeramente eterno, ¿verdad?, pero de igual manera hay un propósito y hay un destino para nosotros, para el mundo entero, ¿verdad? Y ese destino se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, y que dio su vida, ¿verdad?, en esa cruz hace muchos años, pero que hoy en día aún está ahí, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Su obra nunca acaba. Él es el autor de su obra y Él mismo los va, ¿verdad?, es el consumador. El día que Él regrese, la Biblia dice que un día va a regresar como ese día que vino, ¿verdad?, y se fue, pero un día el Señor Jesús va a regresar, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a regresar a esta tierra, a este mundo, ¿verdad? Antes de eso va a haber muchos acontecimientos. Hoy en día estamos viviendo muchas señales, muchos acontecimientos donde la ciencia está reconociendo, ¿verdad?, a través científicamente, que hay muchas señales, ¿verdad?, bíblicas que están escritas en este precioso libro, ¿verdad?, que es su palabra, la palabra de Dios, y muchas señales arqueológicas que nos enseñan que en realidad la Biblia, ¿verdad?, es un libro, no solamente un libro nada más, sino es la voz de Dios, o sea, es la palabra de Dios, la cual nos va a guiar en esta vida. Hoy quiero predicarles de una forma, vamos, un poquito más rápida, ¿eh? Vamos a hablar sobre no tanto el personaje, sino lo que Dios quería darle a entender a este personaje y al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿A cuántas hemos visto en la Biblia, verdad?, cómo Dios contiende, ¿verdad?, con la tierra, con los hombres, con esa nación que Él apartó, separó para ser diferente y para que a través de esa nación naciera el Salvador de la tierra, el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de esa simiente que era el llamado a través de Abraham. Pero vamos a ver el libro, yo creo que me acompañes ahí en el libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías es una palabra que a mí siempre me ha ministrado, me ha impactado, ¿verdad? Una palabra en la cual siempre Dios tiene algo. La he predicado muchas veces, pero siempre Dios muestra algo diferente, algo no nuevo, sino su revelación aquí en la palabra. No hay ninguna revelación, otra revelación en la tierra, ni en el mundo, ni por ningún otro hombre, sino es la misma palabra, ¿verdad?, la que revela que su palabra. O sea, esa es la revelación. Hay veces hay iluminación de parte del Espíritu de Dios al hombre de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver Jeremías 18, vamos a ver lo que dice. Jeremías 18, la palabra de Dios dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías: y descendí a casa del alfarero, he aquí él trabajaba
sobre la rueda. ¿Sí? Vamos, si usted me permite orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor, la cual lo hacemos con temblor, con temor delante de ti, Señor. Gracias te pedimos hoy que tú estés dirigiendo cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que tu palabra, Señor, esté llenando y esté llegando a donde no podemos llegar a través de las redes sociales, Señor. Que esté tocando los corazones, pero que haga lo que tenga que hacer conforme a cada necesidad, Señor, del hombre, de la mujer que vaya a oír, Señor, tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, por tu iglesia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Fíjate que resulta difícil hacer resulta difícil entender, ¿verdad? Y muchas veces escuchar la palabra de Dios. Y a veces nosotros como cristianos, como predicadores, se suele batallar un poquito en el sentido del ser humano, ¿eh? Recuerdo como cuando yo llegué a la iglesia, ¿verdad? No entendía yo nada, sí, pero había una necesidad en mi corazón, sí, había un vacío, algo que me decía muy dentro de mí, ¿verdad? Necesitas esto, pero yo no entendía nada. Ahí resulta muy difícil escuchar la palabra de Dios. Y más como éramos antes, ¿no? Éramos personas afectadas, ¿verdad? Por eventos en nuestras vidas, ¿verdad? Sea desde chicos, pequeños, adolescentes, pero siempre, ¿verdad? Fuimos personas que fuimos afectadas, ¿verdad? Movidas, arraigadas, ¿verdad? Quitadas de nuestro entorno natural, nuestros valores, ¿verdad? Y siempre nos llevaron, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos eventos trágicos, otros, ustedes tal vez pasaron eventos trágicos, divorcios, ¿verdad? Muertes de familia, ¿verdad? Pero que fueron afectando nuestras vidas, y eso al ser humano trae un corazón duro, endurece el corazón del ser humano, ¿verdad? Y hace que nos sumerjamos más en el pecado, ¿verdad? ¿Qué pecado? Este pecado del cual estamos separados de Dios, ¿verdad? El pecado que nos separa de Dios, ¿verdad? Ese es el pecado que nos separa de Dios, ¿verdad? Y siempre había eso en nuestras vidas. Jeremías era un hombre que Dios lo usó, un profeta, ¿verdad? Que podemos ver en la Biblia. Un hombre que Dios usa, que le da un llamado, lo invita, ¿verdad? A ser parte de él, de Dios, ¿verdad? A ser parte del mensaje, ¿verdad? Que él tenía que darle a un pueblo que había conocido a Dios, que había visto muchas cosas durante años, ¿sí? Desde la salida de Egipto, ¿verdad? Hasta la fecha donde podemos ver Jeremías, ¿verdad? Jeremías, Dios le dice que vaya y predique la palabra de Dios, ¿verdad? Que predique todo lo que él iba a decir, él lo tenía que hablar. Jeremías al principio tuvo miedo, temor, ¿verdad? Pero Dios le da una palabra y Dios lo comienza a respaldar. Y Dios le dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, tú ves. Pero siempre había un temor en la vida de ¿quién? De Jeremías. Esta palabra, y esto es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Lleva a desarrollar un mensaje, no solamente para el pueblo de Dios, no solamente para Israel, sino para todo el mundo y para la iglesia hoy en día actual, la iglesia cristiana, ¿verdad? Y todo ser humano. Ese mensaje es un mensaje universal, no solamente es un mensaje para la iglesia o para el pueblo de Israel, es un mensaje universal, un mensaje donde Dios, ¿verdad? Dios no pone nada a la imaginación.
Dios no deja nada a decir, ¿será posible? No, no. Él dice, yo soy el alfarero. ¿Y ustedes son qué? El barro. Sí, y si podemos ver, ¿verdad? Un alfarero normal, ¿verdad? Podemos ver que es una persona que trabaja el barro, pero que tiene control total, poder total, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre ese pedazo de barro, sobre ese pedazo de tierra, ¿verdad? Y Dios no deja nada a la imaginación. Ay, no puede ser, no. Dice, yo soy el alfarero. En pocas palabras, yo le estaba diciendo a Jeremías, ¿verdad? El mensaje que iba a dar, que él era el Dios todopoderoso, que en él no había cambios, ¿verdad? Que aparte de eso, porque la palabra alfarero, entonces vamos a ver qué conlleva, ¿verdad? Que él era el Dios de justicia, el Dios de amor, de misericordia. Y enseña a Jeremías con una señal, ¿verdad? Con una señal muy bonita que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Ahí en el libro de 18 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías, ¿va? Diciendo, y esto sobre el corazón no es Jeremías, sobre un corazón, ¿verdad? De un pueblo que estaba duro, un pueblo que su peor pecado, su mayor pecado había sido ¿qué? La idolatría, ¿verdad? Se había alejado de Dios, y un pueblo donde estaba a punto de entrar, ¿verdad? A una tierra donde no era de ellos. Estaba a punto un pueblo, una nación de ser dividida, una nación de ser ¿qué? Ocupada y ser tomada y llevada ¿qué? Cautiva, donde iba a haber muerte, desastre, destrucción, ¿verdad? Donde los hijos iban a sufrir el pecado de ¿qué? De los padres. Y Dios sorprende a Jeremías con esta palabra. Jeremías, un hombre que batalló, luchó para predicar la palabra a un pueblo que sabía, ¿verdad? Pero no quería ¿qué? Entender. Sí, era un pueblo que había experimentado, ¿verdad? Lo que Dios quería hacer con ellos, ¿verdad? ¿A dónde los quería llevar? En esta fase, ¿verdad? Era un pueblo que había, llegado a su gloria, ¿verdad? Donde Salomón había gobernado, había muerto, pero donde su padre había llevado a esa nación una unificación total, donde se le conoció en ese tiempo del rey David, de esos 40 años que David reinó, se le conoció como el esplendor, la gloria de Israel, ¿verdad? Donde una nación floreció de una forma increíble. Cuando era una nación pequeña, florece porque Dios estaba con ellos y Dios tenía un plan, ¿verdad? Para con este pueblo. Y así es para la iglesia, y así es para usted y para mí, como hijos de Dios, como congregantes, como cristianos. Dios nunca se equivoca, pero Dios va poco a poco. Dios va formándonos, Dios va a tratarnos con nuestras vidas. Dios va formando y en esa formación va quitando lo que estorba, va sacando, ¿verdad? Lo que adquirimos alrededor de mucho tiempo, o alrededor del mundo donde nos movíamos, ¿verdad? Y Dios le dice algo a Jeremías, le dice, levántate a Jeremías. Jeremías muchas veces expresó, incluso muchos le dicen el profeta, ¿qué? Porque no era que se quejaba, sino había angustia en su corazón, en su mundo, ¿verdad? Iba a ser destruido, iba a ser llevado, y muchas veces Jeremías le dijo, oye, Señor, no se podrá, no sé, hacer algo por ahí, no sé, porque ya era un Dios justo, ¿eh? Justo. Entonces pero a pesar de que lo que iban a pasar, ¿verdad? Dios les da una oportunidad a ellos. Y a pesar que Babilonia, ¿verdad? Fue un terreno donde Dios trató con su vida y estuvo con ellos, ¿verdad? Pero esta palabra fue antes de ir, ¿a dónde? A Babilonia. Él dice a Jeremías, levántate. Tienes que seguir predicando, tienes que seguir hablando, no te puedes detener, porque yo te escogí, tú eres mi voz.
yo te he respaldado, te he dado eso. Tienes que levantarte, Jeremías. Y Dios lo levanta y Dios lo sorprende. Tal vez Jeremías estaba acostado, durmiendo, no esperando, y de momento viene la voz de Dios y dice, levántate. Y la palabra levántate, ¿verdad? Literalmente, si lo podemos ver en el hebreo antiguo, es una palabra donde ponte de pie. O sea, una persona que está tirada, ¿verdad? Le dice ponte de pie. Eso es levántate. Pero no solamente levantarse, sino al levantarse estar ¿qué? Caminando. Estar ¿qué? Accionando, ¿verdad? Pero en el arameo, fíjate, en el arameo la palabra levántate, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Qué le dice Jesús a la hija de Jairo? Talita cum, ¿verdad? Eso significa, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Estaba muerta para la gente, no había nada, ¿verdad? No había nada, todo se había acabado, porque cuando llega la muerte, aparentemente todo se acaba, ¿verdad? Ya está ahí, ¿verdad? Pero Jesús le dice, levántate. O sea, no está muerta, ¿está qué? Y esa misma palabra le dice a Jeremías, levántate. Le da ánimo. Y Dios le da ánimo, o sea, a la iglesia, ¿verdad? Y le da ánimo a toda la gente. Y le da ánimo a todo ser humano que cree que todo está perdido. A todo ser humano que cree que todo ha acabado, que ha terminado, ¿verdad? Que creemos como creíamos usted y yo, ¿verdad? Que íbamos a ser así, que así íbamos a morir como íbamos creciendo, que no hay solución para esto, que no hay solución para lo otro, ¿verdad? Todo aquello que pudo haber cerrado nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Y enterrado nuestra poca fe que teníamos, ¿verdad? Pero Dios hoy nos dice, más en estos tiempos, Dios es especialista, ¿verdad? De traer cosas nuevas cuando no hay nada, cuando todo está desértico, cuando todo aparentemente se acaba, cuando todo aparentemente se está agotando, ¿verdad? Dios es especialista de decirnos, levántate, ¿verdad? Levántate. Imagínate que llegara la voz de Dios que te dijera, levántate, Caro, levántate, Irán, levántate. O sea, no, imagínate la voz de Dios, no, yo me levanto, ¿verdad? Pero hoy tenemos algo muy importante, ¿verdad? Que es su palabra, ¿verdad? Y tal vez no oímos la voz de Dios de una forma audible, pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado para oír su palabra. Y no solamente oírla, sino llevarla a cabo y caminar, ¿verdad? Sobre esa palabra, ¿verdad? A veces nos olvidamos, ¿verdad? De lo más sencillo y de lo más básico que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Que Dios nos enseña en esta nueva vida, en este nuevo comienzo, que al comenzar, ¿verdad? Todo parece dulce, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo parece así, color de rosa, sí, porque así es Dios. Dios nos enamora, ¿verdad? A todos nos enamora de un momento a otro, ¿verdad? Pero suele suceder como va pasando el tiempo, algo sucede, algo pasa, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que nos olvidamos de lo más sencillo, nos olvidamos de lo más básico que es en esta vida, ¿verdad? Que es oír, que es hacer, que su palabra, la palabra de Dios. Nosotros cuando Jeremías le dice, levántate, porque Dios estaba a punto de enseñarle, ¿verdad? Algo espiritual en una persona, en un hombre, se puede decir, en un trabajo secular, pero que era muy importante en esos tiempos, un trabajo donde había muchos alfareros, había muchas casas de alfareros. ¿Por qué? Porque era un mundo antiguo donde hacían muchas vasijas, ¿verdad? Incluso había un dios pagano que era el dios del alfarero, ¿verdad? Así se llamaba, el dios del alfarero. Pero ¿por qué el Señor lleva a Jeremías y le iba a mostrar algo impresionante, ¿verdad? Algo que ellos ya sabían, pero que no sabían qué, dado cuenta, algo sencillo y algo básico, algo que les había enseñado por generaciones y generaciones. Y la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia
Es algo básico, pequeño, pero es algo tan importante, o sea, tan poderoso, que usted y yo no podemos dejarlo. Siempre nos va a hablar a través de la Biblia, siempre nos va a guiar a través de ¿qué? De su palabra, de la palabra de Dios. O sea, no va a haber otra forma más confiable, algo más que podamos tener más confianza, que es que la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios y comenzamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Le damos su tiempo, le damos su espacio, le damos su prioridad, ¿verdad? A la lectura, ¿verdad? Y hay veces decimos, es que me aburre. No es que nos aburramos, ¿verdad? A veces decimos, es que nos duerme. ¿Y qué nos has dicho? O sea, a mí me decían antes, cuando yo comenzaba a leer y me dormía, me decían, no, es que estás endemoniado. No, que endemoniado, sí. O sea, veníamos cansados a veces y leyendo, pero la Biblia, ¿verdad? Nos da dirección, nos guía, ¿verdad? Dios nos da esperanza, nos da fe, porque la Biblia describe, ¿verdad?, lo que Él es capaz de hacer con nosotros, con un hombre y una mujer sencillo, ¿verdad? Con un hombre y una mujer que no tiene sentido, que no tiene propósito. Aparentemente creemos que tenemos sentido y propósito, ¿verdad? Pero muchas veces descubrimos que no, ¿verdad? Pero la Biblia es la promesa. La Biblia trae libertad a nuestra vida, trae luz, ¿verdad? A nuestro corazón, a la vida. Si no fuera por la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue expandida, ¿verdad? Que es la obra completa del Señor Jesucristo, pero también es, ¿verdad?, donde nos muestra a un Dios redentor hacia una humanidad pecadora, o sea, el alfarero al barro. Y la Biblia es un libro donde nos muestra un alfarero trabajando sobre la rueda, ¿verdad? Y sobre la rueda un pedazo de barro sin propósito, sin sentido, sin ilusión, sin nada, algo muerto, ¿verdad? Donde Él comienza a trabajar y le comienza a dar ¿qué? Vida, y cobra sentido y cobra propósito, y hay un cambio de vida, y hay un levantar, y hay un resplandor, ¿verdad? Y hay una gloria mayor que la anterior, y comienza, ¿verdad? Ese es el que escribió, el que inspiró esto, el alfarero. Él es el alfarero. Y él estaba a punto, ¿verdad? Le dice, levántate y vete a casa del alfarero. Y dice, y ahí te haré oír mis palabras, ¿verdad? Y podemos ver nuevamente que le dice oír, ¿verdad? Y no solamente el oír es escuchar, sino el oír es una acción, es hacer, ¿sí? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír. O sea, el hacer la palabra de Dios. La fe viene por la obediencia, o sea, por la obediencia a la palabra. ¿Y cuál es la obediencia a la palabra? Vivir la palabra. Y eso se llama, ¿qué? Justicia. Por eso Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Su justicia. Y todo lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Dios comienza por algo. Dios no es como nosotros, a veces que somos arreversados, ¿verdad? Que comenzamos por arriba y queremos caminar por abajo, comenzamos por en medio y queremos, no, Dios tiene un orden. Y el principio de Dios es ese. Y la fidelidad de Dios es ese, que lo que empezó en ti y lo que empezó en mí, en un día lo va a acabar. O sea, Dios no es como nosotros, ¿verdad? De que no, pues ya, se me hizo tarde, ya no, o lo dejamos a media, ¿verdad? ¿Cuánto hemos dejado cosas a media? Todo, o sea, ahí está mi esposa, ¿verdad? De testigo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas a media? Nomás te estoy preguntando, que yo me estaba en todos los ojos, ¿verdad? Pero así somos, Dios no. Dios empieza, ¿sí? Y Dios acaba. Ahora, estamos dispuestos nosotros, ¿verdad?, a meternos a ese proceso, a subirnos a la rueda, ¿verdad?, donde Él comienza a trabajar con nosotros. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad?, el mundo, se puede decir, nosotros cuando no conocíamos a Dios, así éramos, no queríamos saber nada de Dios,
porque era muy difícil, ¿verdad? Entender a Dios, y mucho más difícil, ¿verdad? Que Dios hiciera lo que quisiera en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si es yo tener una vida propia, es mi vida, ¿sí? Y yo puedo hacer mi vida con lo que... Y ese es el problema. Eso, no éramos malos, sino teníamos un corazón duro por las circunstancias, por el pecado. Pero Dios le dice a Jeremías: levántate, ve a esa casa del alfarero y te voy a sorprender lo que yo le quiero decir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Jeremías fue a la casa del alfarero, ¿verdad? Se metió a la casa del alfarero, se sentó y comenzó a mirar lo que el alfarero hacía. La casa del alfarero eran unas casas sencillas, unas cabañas en la parte de atrás del alfarero, como todo artesano, ¿verdad? Tenía acumulado la tierra, ¿verdad? Con la que iba a trabajar, como aquel que es carpintero, como aquel que es mecánico. Tú te entras a los talleres y ves que tiene con lo que va a trabajar, ¿verdad? Con todo. El alfarero tenía eso, no solamente su mesa de trabajo, que no ha cambiado absolutamente nada hasta el día de hoy, solamente que ahora es por electricidad automática. Antes se hacía con el pie y con las manos, ¿verdad? Hablando de las manos, le puse a esta predicación: las manos perfectas, manos perfectas. Esa me estaba pasando, ¿verdad? Pero trabaja sobre la rueda, ¿verdad? Comenzó a trabajar sobre la rueda, y Jeremías lo estaba viendo, cómo comenzó a trabajar sobre la rueda. Al principio él no entendía, él estaba viendo a un hombre trabajar, ¿verdad? Un pedazo de barro muerto, sin sentido, un pedazo. Él no entendía, porque Jeremías no era alfarero, ¿verdad? Había alfarero. Jeremías era una persona, ¿verdad? Tal vez de templo, ¿verdad? Su papá era sacerdote en aquellos días, pero una persona que llevaba la palabra de Dios. Filipenses 1:6, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6? Filipenses 1:6. Si gusta usted acompañarme ahí, Filipenses 1:6. Déjeme llegar tantito. Y bueno, ok. Aquí está, Filipenses. Aquí está, Filipenses 1:6, dice la palabra de Dios. Dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y mis prisiones, y en la defensa de mi confirmación del Evangelio. Que Pablo le decía a la iglesia, ¿verdad?, que estaba persuadido que la obra que él había empezado en cada uno de todos, ¿verdad?, de todos nosotros, hay una obra, o sea, hay un trabajo, ¿verdad?, que él la va a ir perfeccionando, ¿verdad? Y la palabra perfeccionar en el primer siglo, cuando Pablo lo habla, no está hablando de la palabra perfeccionar como Dios que es perfecto, o sea, que Dios es completo, sino está usando una palabra la cual significaba literalmente restaurar. Literalmente significaba tejer lo que estaba roto. Hablando de una red, ¿verdad?, rota, se tejía. ¿Por qué se rompía? Porque el peso era mucho y el uso continuo, ¿verdad?, y el trabajo, pues, se rompía. Y él la cosía, ¿verdad? Las cosían para que esa red quedara restaurada y pudiera aguantar y soportar, ¿verdad?, el peso, y seguir, ¿qué?, trabajando, y seguir siendo, ¿qué?, útil. Esa es la palabra que él utiliza, ¿verdad?, Pablo aquí. O sea, que él dice: estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, la restaurará, ¿sí? La va a componer, ¿verdad?, como vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Porque no somos gente perfecta, sino
como Él vaya trabajando con nuestras vidas, Él va restaurando, Él va sanando, ¿verdad? Va juntándose. Hay un hueso, médicamente se disloca un hueso, se sale de su lugar, ¿verdad? Y cuando venía el médico y colocaba el hueso en su lugar, eso es perfeccionar. ¿Sí? Lo estaba para volver a ser útil, para que ese hombre volviera a usar ¿qué? Su brazo de una forma perfecta, ¿verdad? Y eso es lo que se estaba refiriendo Pablo, y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, y eso es lo que el alfarero, ¿verdad?, se encarga de hacer en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿verdad?, ¿estamos dispuestos, ¿verdad?, a que Él trabaje con nosotros? Dios le estaba diciendo a Israel: yo soy el alfarero, van a entrar y van a ser cautivos, pero yo soy el alfarero. Y estaban preguntando, van a estar, ya la regaron, ¿sí?, pero van a estar dispuestos a que yo vuelva a trabajar con ustedes. Es lo que le estaba diciendo. Y cuando Jeremías dice que Jeremías el alfarero comenzó a trabajar en la rueda, ¿verdad? Comenzó a trabajar en la rueda, y lo estaba viendo cómo estaba trabajando ese pedazo de barro, ¿verdad? Pero hay tres cosas que yo quiero hoy ver rápido, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso que Dios nos mete? ¿Cómo es el proceso en el que Dios desde el principio, desde el que comenzamos a tener, ¿verdad?, nosotros la necesidad, desde que comenzamos nosotros a tener ese vacío en nuestras vidas? No sé si usted recuerda, ¿verdad? Pero Jeremías comenzó a recordar, y Jeremías, Dios le comenzó a abrir la mente y el corazón, viendo cómo el alfarero comenzó a trabajar, y él comenzó a recordar, ¿verdad?, cómo era Israel. Comenzó a recordar las maravillas, ¿verdad?, pero también comenzó a recordar la necesidad que había en Israel en su tiempo, oyendo, ¿verdad?, todas las historias de los antiguos, cómo Dios los sacó de un pueblo de donde estaban siendo esclavizados, ¿verdad? Y estar esclavizados no es nada fácil, o sea, no es nada sencillo. No es nada alegre, ¿verdad? No es nada contento, ¿verdad? Estar esclavizado en cualquier tipo de situación no es nada bueno. Todo lo contrario, ¿verdad? Nos lleva a la destrucción total de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, las familias, ¿verdad? Estar esclavizado es algo, ¿verdad?, que va en contra de la voluntad y el deseo de Dios para el ser humano. El deseo de Dios es ¿verdad?, que el ser humano reconozca, ¿verdad?, que hay un Redentor, que hay una salida, que hay una respuesta, ¿verdad?, que hay una esperanza, que hay un camino diferente, que hay algo nuevo, que hay algo mejor para el ser humano en esta vida, pero también en lo eterno. Y eso es lo que Dios le estaba dando a entender a Jeremías. Por eso lo levanta y por eso lo manda a la casa del alfarero. Y dice, primero, Dios comienza a trabajar, ¿verdad? Pero primero lo que el alfarero hace es busca, ¿sí? Busca el barro, busca el material, la materia prima con el cual va a trabajar. Él primero lo busca. Comienza a buscar el barro. Es una estratega, ¿verdad? Es una persona experimentada en escoger el barro, el ver. Hay diferentes barros, ¿verdad? Diferentes barros, ¿verdad? Pero el alfarero, por su experiencia, tenía la capacidad de ver qué barro. Primero lo que hace es busca, ¿verdad? Busca el barro. Él nos buscó. Y Él te está buscando, ¿verdad? Y Él nos sigue buscando, ¿verdad? Todo el tiempo. No hay un día, no hay un segundo, no hay una milésima, un suspiro en que Dios no busca al hombre. Dice que Él se levanta sobre la tierra y busca quién se levanta para ser vallado en la tierra, ¿verdad? Y Él comienza, y Él lo que hace, busca. Y el alfarero lo que hace, comienza a buscar el barro, le pone su mirada,
su centro, ¿verdad? De todo, lo comienza a poner en ese pedazo de barro, en ti, en mí, en usted, porque eso es lo que somos en realidad. Somos un pedazo de barro, somos barro, somos tierra. Éramos algo inútil, aparentemente éramos útiles, pero no. Éramos personas y fuimos personas, ¿verdad? Y a veces somos personas con límites, limitaciones, ¿verdad? Con miedos, con temores que Dios puso en la vida del ser humano para que eso mismo nos llevara, ¿verdad? A Dios. Dios es sabio, Dios es un Dios sabio, Dios sabe lo que hace. O sea, Dios nunca se equivoca y Dios pone la mirada en el barro. Y Dios en su sabiduría, ¿verdad? Te escoge a ti y me escoge a mí y te escoge a ti. Y nos está hablando. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Dios nos anduvo buscando? Nos anduvo correteando, persiguiendo. ¿Cuántas personas nos envió? Folletos, personas, amigos, amigas, ¿verdad? Y mira, y esto, y no es porque eran religiosos, y no porque somos religiosos, sino porque vieron una necesidad. Dios vio la necesidad, y Dios nos buscó y nos estaba encontrando, y nos decía: yo quiero trabajar contigo, yo quiero formarte, porque hay algo mejor. ¿Cuánto dicen amén? Hay algo mejor, hay esperanza en nuestras vidas, ¿verdad? Te quiero hacer de ti algo mejor, ¿verdad? Algo que valga la pena, ¿verdad? Algo que resulte bueno. Quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tus expectativas, quiero cambiar tus sueños, quiero cambiar tus propósitos, porque yo he visto tu familia, tus hijos. Tal vez no teníamos hijos, pero Él ya había visto todo eso. Él nos busca, pone su mirada, sus sueños, Dios, el alfarero, en el barro, ese pedazo que está ahí, ¿verdad? Lo pone y comienza a soñar con un propósito. El alfarero comienza a soñar en su mente, en su corazón, con la vasija que aún no está, que es un pedazo de barro. Y comienza a decirle: le voy a hacer este diseño y la voy a pintar así, le voy a poner estos colores para que te veas hermoso. Y le comienza a hablar, ¿verdad? Pero es un pedazo de barro. Porque lo primero que Dios hace en nuestras vidas es poner la mirada en nosotros. Nos busca. Y nunca se va a cansar de buscarnos el Señor. Nunca. Siempre va a haber algo, pero siempre nos va a buscar. Nos va a llamar la atención. De una o de otra manera nos va a seducir, ¿verdad? A través del amor, pero tal vez a través también de la tragedia, de la prueba, porque a veces no queremos entender, a veces no queremos, ¿verdad?, ceder a Dios, aun cuando le conocemos, aun cuando hemos experimentado, ¿verdad?, muchas cosas, no cedemos. Y Dios se mueve. O sea, ¿quiénes somos nosotros como barros para decirle al alfarero: hey, aguanta, no me hagas así, ahí no toques, ahí no metas la mano? ¿Quiénes somos nosotros? No. Y es lo que Dios le quería decir a Jeremías. O sea, Dios le decía: yo tengo el control de esta nación. Yo soy el mismo que los va a meter allá. Yo soy el mismo que voy a destruir su ego, su idolatría, su soberbia, ¿verdad? Hablando de su corazón duro, que no querían reconocer, ¿verdad?, al Señor. Él mismo tiene la capacidad de restaurar, de levantar, de limpiar, de mostrarnos su misericordia, su gracia, su amor para con el mundo, para con nosotros, para la iglesia, en un sentido personal, familiar, ministerial. Él es el Señor, Él es el alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que Dios le quería mostrar a Jeremías, pero primero nos busca. Y quiere hacer sueños en usted, en tu familia, en nuestros hijos, ¿verdad? Ministerialmente. Lo que nadie ve, ¿sí? Lo que nadie ve. Lo que el mundo suele desechar de ti, de mí, de usted.
lo que nadie tiene la capacidad de ver en nuestro corazón, en nuestro interior, Dios lo ve. Dios no nos ve como el mundo nos ve. Dios no nos ve como nosotros miramos a la gente. Dios no nos ve como nosotros pensamos y creemos que la gente es por una actitud, por un acto, por una palabra. No, Dios ve lo que nadie ve. Dios le encuentra sentido a lo que no tiene sentido. Dios le encuentra propósito a lo que no tiene propósito, ¿verdad? Lo que no sirve para muchos. Sí, lo que no sirve. ¿Cuántos de nosotros no servíamos? Dejamos de servir, dejamos de funcionar. Muchos. Y es por eso que crea una necesidad en nuestro corazón. Muchos de nosotros el matrimonio estaba destruido. Nuestra forma de actuar había sido completamente mala, ¿verdad? Y habíamos llevado a una destrucción a nuestro matrimonio. El alcohol nos destruyó, la droga nos destruyó, ¿verdad? El corazón duro destruyó nuestras vidas, nuestra relación, nuestra familia. El pecado que había nosotros, que hay en el ser humano, destruye, ¿verdad? Todos los valores, todo eso, ¿verdad? Para ti, para mí, ¿verdad? Para la gente que nos ve. La oveja negra, ¿verdad? Que todo el mundo cuando veía que llegabas se iba para un lado, se iba para un hombre, ya va a echar a perder la fiesta. O sea, tu familia, tus hijos se alejan de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que a veces somos, ¿verdad? Pero Dios no ve eso. Si lo que no sirve, lo que nadie usa, ¿verdad? Dios lo usa, Dios lo utiliza, Dios lo repara, lo restaura para que tenga un nuevo uso, un nuevo comienzo. Y ese era el trabajo de ¿quién? Del alfarero. Ese era el trabajo de la alfarería. Y eso es lo que Dios estaba tratando de hacer con Israel. Y iba a hacer con Israel. Y es lo que quiere hacer con usted, conmigo. Es lo que quiere hacer con la iglesia. Es lo que quiere hacer con nosotros como cristianos, ¿verdad? El título de cristiano no nos va a salvar. Los años de cristianos no nos salvan de nuestros errores, ¿verdad? El único que ve, cualquier cosa que hagamos no nos va a salvar de las críticas, del señalamiento. El único, exactamente, el único que ve, ¿verdad? Algo diferente en nosotros, aunque seamos diferentes, ¿verdad? El único que ve algo diferente es Dios en nosotros. Porque es el único que tiene la capacidad, ¿verdad?, de volver a hacer las cosas que nuevas. De volver a hacer las cosas que nuevas. No hay nada ni nadie en el mundo, ¿verdad? Ni el amor, ¿verdad?, de una madre, ni el amor de un hijo puede cambiar y restaurar un sentido eterno estoy hablando, y espiritual, la vida de una persona. Solamente el amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El amor de Dios. Cuando usted llegamos a la iglesia, cuando usted y yo experimentamos el amor de Dios, un amor verdadero, sincero. No sé si usted recuerda, yo cuando pasé el altar, un día que pasé el altar, la pasé, yo iba, creo, hasta drogado, pero yo sentí algo especial. O sea, yo sentí que alguien me abrazaba y un amor, ¿verdad? Y eso fue lo que cambió mi vida. Eso fue lo que cambió mi corazón, ¿verdad? Y comenzó el proceso. Pero ya alguien me había visto. Alguien había visto, no mis errores. Alguien ya había visto, ya me había visto, ¿verdad? No me criticó, no, me amó con amor eterno. Y prolongó su misericordia. ¿Cuántas veces en peligro? ¿Cuántas veces en muerte? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado, verdad, de muerte, de muchas cosas? Muchas veces, porque es el amor de Dios, porque es el alfarero soñando sobre tu vida, porque es el alfarero soñando sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tus hijos. Por eso no hay que perder la esperanza, por eso no hay que perder, ¿verdad?, esta fuerza, esta fe que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el alfarero está trabajando, el alfarero sigue trabajando y va a seguir trabajando. Usted y yo desconocemos muchas veces, ¿verdad?, la voluntad de Dios, así como el niño, sus huesos crecen, no tenemos idea cómo.
Así es la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos, porque Él es el alfarero. Él le quería decir a Israel: yo soy el alfarero, aunque te vas a ir cautivo, aunque vas a llorar, aunque vas a lamentar, ¿verdad? Pero yo te veo diferente. Yo no te veo como te ven las naciones, yo no te veo como te ven los sacerdotes, yo te veo diferente. Pero Dios es un Dios que justo, pero Dios te busca y Dios te usa, ¿verdad? Y hablando en el ministerio, Dios nos usa de una forma increíble. Dios usa la vida de sus hijos, Dios usa la vida del cristiano, Dios usa la vida de la iglesia, porque es ahí donde Dios se manifiesta. Porque la iglesia cristiana es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Yo cómo me burlaba de los evangélicos, yo me burlaba de ellos. Yo un día entré a robar una iglesia cristiana. Yo no conocía a Dios. No conocía a Dios. ¿Ah? Y yo decía: eso es mentira, son unos mentirosos. O sea, yo hablaba mal de ellos porque quería vivir mi vida como yo la quería vivir. Pero dentro de esa soberbia que había en mí, ¿verdad?, había un corazón herido, un corazón partido, un corazón, ¿verdad?, que solamente veía cuando la gente se acercaba a mí por lo que yo era, por lo que yo tenía. Pero cuando no tenía nada, ¿verdad?, entraba la soledad, entraba la angustia, el llorar. Estaba mi madre ahí acostada en la cama, ¿verdad? Mis hermanos, ¿verdad? Mis amigos aparentes, ahí estaban, mi familia. Pero yo no tenía la capacidad de verlo porque estábamos hundidos, ¿verdad?, en dolor. Y Dios usa nuestras vidas, y Dios usa la vida, y vemos en la Biblia cómo usó la vida de muchas personas que eran incapaces, que el mundo antiguo y el Nuevo Testamento las vieron incapaces, ¿verdad?, de no hacer absolutamente nada. Pero Dios tuvo la capacidad, ¿verdad?, de usarlos. Nos narra, ¿verdad?, cómo el Señor mete la mano en nuestras vidas, cómo el alfarero escoge, ¿verdad?, el lodo, cómo el alfarero ve el pedazo de lodo, un pedazo de lodo inútil, ¿verdad?, pero Él mete las manos ahí. Nadie más que Él va y mete las manos. No hay que va a comprar la vasija, no hay que va a adquirir, sino Él, el alfarero, el que va a trabajar con esa vasija, mete sus manos en el lodo y arranca, ¿verdad?, el pedazo de lodo. Puede ser el pedazo de lodo más sucio, ¿sí? Un pedazo de lodo que adquiere, ¿verdad?, lo que hay a su alrededor: basura, suciedad, ¿verdad?, todo lo que pueda haber alrededor. Los espacios eran abiertos, ¿verdad?, y todo eso podía entrar en el pedazo de lodo. ¿verdad? Haces estas cosas, ¿verdad? El Señor es lo que hace, y es lo que le estaba enseñando a Jeremías ahí en ese pequeño cuarto. Todo el proceso que Dios estaba haciendo con Israel y lo que estaba tratando de hacer, y le estaba haciendo recordar, ¿verdad? Y le estaba abriendo su entendimiento desde el principio, cómo comenzó Dios a trabajar, ¿verdad? Y cómo comenzó Dios a través de esa señal del alfarero, le comenzó a revelar a Jeremías, ¿verdad?, el propósito de Dios y cómo era Dios, ¿verdad?, para con el pueblo, y cómo va a ser con él y con el pueblo. Dice, nos saca de nuestro entorno, ¿verdad?, nos saca del entorno donde estábamos, nos saca totalmente. Nos conviene que nos saque de ese entorno, nos conviene. Y a veces duele sacarnos del entorno. A mí me costó trabajo, Nara, duele. Dejar a mis amigos, ¿verdad?, aparentes amigos, dejar muchas cosas, ¿verdad?, que me beneficiaban, dejar muchas cosas que tal vez la tenía yo por ganancia, ¿verdad? Pero nos conviene. Tal vez yo estuviera muerto o loco en un psiquiátrico o en una cárcel cumpliendo una condena por narcotráfico, por matar a una persona, no sé, porque esa era mi vida, y esa es la vida de muchos jóvenes el día de hoy.
jóvenes dirán, tú ya vas para los 25. No, chiquito. ¿Qué pasó? Ya Sí. Jóvenes, chavos, como tú y yo. Pero Él nos limpia, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Que no es de nosotros. ¿Sí? Todo lo que adquirimos no es de nosotros. Dios no nos creó así. ¿verdad? Restaura, nos sana, nos da libertad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿verdad? Todo lo que adquirimos, ¿verdad? Durante mucho tiempo, durante el transcurso de nuestras vidas, Él mete sus manos, porque sus manos, eso es lo que significa. Las manos de Dios significa el poder de Dios, la voluntad de Dios, pero significa, ¿verdad? También el respaldo de Dios. Significa, si hay un problema, ahí te detiene, ¿verdad? ¿Qué hacemos espontáneamente cuando arrojan una piedra o algo a nuestros hijos? Metemos la mano, no vamos a meterla acá, no metemos la mano. Y las manos de Dios es lo que significa, ¿verdad? Por eso Él mete sus manos en nuestras vidas y quiere meter sus manos sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Meterlas porque hay un plan y hay un propósito, ¿verdad? Cuando está limpio, ¿verdad? Coloca el barro sobre la rueda, una mesa de trabajo que Él diseñó, una mesa de trabajo que cada alfarero, ¿verdad? Diseñaba, ¿verdad? Escogía la madera y la diseñaba. Se sentaba como y comenzaba a trabajar, pero arriba de esa mesa, ¿verdad? Pone una rueda donde va a comenzar a trabajar con el vado. La rueda, la mesa, ¿verdad? Es un lugar creado por Dios. Es un lugar alto, ¿verdad? Del alfarero, donde comienza, ¿qué? El proceso. Donde comienza un inicio, en una vida nueva para nosotros. Cuando para usted, ¿verdad? Cuando el alfarero hace todo su trabajo, ¿verdad? Implica, puede ser lo más difícil, atraernos, ¿verdad? Lo más difícil, escogernos, levantarnos de donde estábamos tirados por el alcohol, por la droga, por los divorcios, por los pleitos familiares. Nos levanta, nos saca, pero nos pone en la mesa, nos pone a trabajar. Y cuando llegamos a la mesa, ¿verdad? Las oportunidades se abren, los cielos se abren, la vida cambia de una forma 180 grados, cambia de una forma total y comienza a haber oportunidades de parte de Dios. No comienza a haber momentos perfectos, sino oportunidades de parte de Dios. Y el alfarero comienza a trabajar y es lo que no nos gusta y es lo que no nos gustaba y es lo que hoy en día no le gusta y no le interesa a la gente, que Dios trabaje con ellos, ¿verdad? Por el corazón duro, por el pecado que hay en la gente. Y es el pecado que está llevando, ¿verdad?, a la destrucción a este mundo, a esta tierra. El pecado, no hay otra cosa, ¿verdad? Y el pecado te lleva a un montón de acciones que van en contra de la santidad de Dios y en contra de la moral de ¿quién? De Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hombres matando a mamá? Niños matando a su mamá por un videojuego, ¿verdad? Hombres violando a sus hijas de 5, 7, 4 años por el pecado que hay en la vida de la gente, ¿verdad? Y que Dios le da la oportunidad, pero no quieren, porque no quieren que Dios trabaje en su vida, ¿verdad? Y cuando Dios limpia, los coloca. Y la rueda, ¿verdad? La rueda donde comienza a trabajar es donde ahí empieza todo. Es donde Dios comienza a trabajar, es donde Dios coloca sus manos sobre la vida del ser humano, la persona, una nación, la iglesia, el cristiano, tu familia. Sus manos comienzan a ponerse sobre su vida. Y cuando las manos de Dios caen sobre la vida de la persona, de la gente, ¿verdad? Cae el poder de Dios, ¿verdad? Cae la voluntad de Dios, ¿verdad? La sabiduría, la voluntad de Dios, ahí sobre ese pedazo de barro. Está ese pedazo, ¿verdad? De barro, de una forma, ¿verdad? No puede hacer nada, está arriba de la... ¿Y quién tiene el control? El alfarero. ¿Sí? Cuando usted y yo llegamos a la mesa, ¿verdad? Nadie tiene el control más que el alfarero. Es que Dios nos dio libre albedrío. Sí, antes. Pero ahora el Señor Jesús compró nuestras vidas
en una cruz del Calvario. Le pertenecemos, legalmente, espiritualmente le pertenecemos. Y cuando Él pone la mano sobre nosotros, hablando de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, de nosotros como cristianos, ¿verdad? No solamente pone su voluntad, su poder, su soberanía, ¿sí? Su sabiduría, también su gracia, su misericordia, porque comienza a formarnos. Comienza de aquel pedazo de barro, le comienza a poner forma. Es un lugar alto, es una forma donde Dios comienza tu vida a tomar forma, a tomar diseño. Tu corazón, tu vida comienza a adquirir sentido. Comienza a adquirir un propósito, ¿verdad? Se le comienza a ver forma, ¿sí o no? Mario, ¿qué has hecho? ¿Qué te hiciste? Oye, ya hablas diferente. Oye, ya caminas diferente. Oye, ya piensas diferente. Ya eres un poco diferente, sí, porque el alfarero está trabajando en nuestras vidas, porque el alfarero está dándole forma a ese pedazo de barro que nadie quiso, a ese pedazo de barro que nadie, ¿verdad? Se dio cuenta del valor que tenía más que el alfarero, y nos pone en un lugar alto. La mesa era un lugar alto donde el alfarero trabajaba, ¿verdad? Recuerde que éramos objetos muertos, pero Dios comienza a traer vida y a traer un sentido, ¿verdad? Y a traer sueños, ¿verdad? Tal vez esos sueños que fueron rotos, ¿verdad? Los comienza a devolver, ¿verdad, Carito? Recuerda cuando comenzamos y todo lo que pasamos, ¿verdad? Todo, cuando perdiste al primer bebé y pensábamos que todo se había acabado, el mundo se nos vino encima, ¿verdad? Pero era Dios el que estaba trabajando en nosotros. Era Dios el que estaba apresurado, ¿verdad? Tratando de decir que iba a haber sentido en nuestras vidas, pero teníamos que dejarnos moldear. El dejarnos moldear no solamente es decirle al Señor, trata con mi vida, porque eso es lo que tenemos, ¿verdad? En nuestra cabeza, trata con mi vida. No, el dejarnos moldear, ¿verdad? Es totalmente, ¿verdad? Algo sin meter las manos. Pierdes el control, ¿sí? De tu vida en un sentido espiritual. Y le cedes todo se lo cedes al alfarero, al que está trabajando por ti, al que te está moldeando, ¿verdad? Y la mesa comienza a adquirir forma, sentido, y nos comienza a bendecir, y la mesa nos comienza a dar un sentido y nos comienza a usar. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzamos a predicar la palabra y a dar lo que de gracia el Señor nos dio, y avanzar en esta vida cristiana, ¿verdad? En esta pelea, ¿verdad? Nos congregamos, comenzamos a hacer, pero la mesa, hay un peligro en la mesa, ¿verdad? Que es un lugar alto donde mucho barro, ¿verdad? Que está siendo formado, pierde el sentido, pierde mucho. ¿Cuánto? Yo siempre me voy a poner yo de ejemplo, ¿verdad? Cuando era objeto muerto, roto, pero llegó el tiempo que Dios comenzó a hacer cosas diferentes en mi vida, ¿verdad? Que yo me daba cuenta y la gente se daba cuenta, y hay veces cuando comenzaba yo a caminar, ¿verdad? En los pasillos de la iglesia, se asomaban los hermanos así y me decían, oiga, hermana, yo veo como que flota, como que ya no pone como que ya los pies están 5 centímetros del suelo, ¿ah? Y yo le decía, sí, porque yo soy el siervo. Vaya, pero es cuando Dios comienza a trabajar en tu vida y te comienza a restaurar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en esa etapa, ¿verdad? Pone sus manos sobre nosotros, ¿sí? Y no las quita hasta que acaba de hacer el trabajo. No las quita hasta que acaba. Hay veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay dolor en la iglesia? ¿Por qué hay enfermedad en la iglesia? Porque a veces la iglesia, como cristianos, pasamos por situaciones económicas terribles, por vergüenzas
terribles, ¿verdad, hija? A veces nos teníamos que esconder de los saboneros, ¿te acuerdas? Parecíamos soldados, ¿te acuerdas? Pecho tierra, que no se veía porque las ventanas estaban abiertas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el alfarero está trabajando. Y a pesar que hay dolor, angustia, a pesar que a veces hay duda, sus manos ahí siguen, y siguen en tu vida, nunca las quita, Él nunca las va a quitar, ¿verdad? Porque hasta donde no había nada, ¿verdad? Empieza a haber algo. La vasija, ahí viene lo interesante, ya casi acabamos. La vasija se deformó, se echó a perder, ¿sí? Dejó de funcionar, ¿sí? Se desvió de la voluntad de Dios, de su deseo que Dios tenía con esa vasija. Se estropeó, ¿verdad? De una forma completa, ¿sí? Por muchas formas en nuestras vidas, por malas decisiones, por el pecado, ¿verdad? Pero era parte del proceso, era parte de un desierto, de una formación en nuestras vidas, ¿verdad? Nadie nos asegura que dentro de esta formación no va a haber dolor, no va a haber angustia. Es necesario que pasemos por esto, ¿verdad? Por angustia, pero sus manos siempre van a estar ahí, ¿verdad? Nos toca a nosotros simplemente creer y confiar en qué manos estamos, que sus manos son manos perfectas, manos que tienen un plan y un propósito, ¿verdad? Estemos nosotros en ruinas, estemos alegres, estemos contentos, haya, no haya, estamos en las manos del alfarero. Sus manos son ¿qué? Perfectas, y nada ni nadie va a tener el poder para quitarle la mano, ¿verdad? Y decirle a Dios, a ver, Señor, quita tus manos ahí. No, Él pone sus manos y nadie las quita, ni Él mismo las quita. Y es lo que Dios le quería decir a Jeremías, ¿verdad? Parte del proceso, parte del propósito, ¿verdad? Es eso el poder transformador, ¿verdad? Es la paciencia de Dios, la soberanía de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida del ser humano, ¿verdad? También es un respeto de Dios hacia nosotros, nuestras decisiones, ¿verdad? Aunque nos compró en una cruz, Él es un caballero, Él nunca se va a meter. Si tú lo decidiste, bien decidido, pero tenemos que afrontar ¿qué? Las consecuencias. Pero a pesar de eso, Dios no deja y no quita sus manos de nuestras vidas, ¿verdad? A veces tomamos decisiones malas, pero Dios no quita sus manos de nuestras vidas. A veces esas decisiones traen cosas malas, pero no quita sus manos, ¿verdad? Sobre nuestra vida. No se puede, ¿verdad? Tal vez hemos tenido fracasos, tal vez hemos tenido pérdidas, ¿verdad? Tal vez hemos tenido muchas cosas, ¿verdad? Perdido algo, ¿verdad? En un sentido de nuestras vidas, un momento, ¿verdad? Hemos pasado por todo esto, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Él hace la llaga y Él mismo que la venda, ¿verdad? La gracia sobre nuestras vidas es por causa de sus manos, ¿verdad? Su gracia en nuestras vidas es por causa de ¿qué? De sus manos. Cuando Pablo en 2 Corintios 12 dice, habla sobre el aguijón en su vida, ¿verdad? No está hablando de una espina, no. Pablo está hablando en un sentido del primer siglo. Aguijón, ¿verdad? Era una estaca grande que se usaba para poner las casas de campañas que él hacía, para sostenerlas. Era una estaca. Se usaba para empalar a los enemigos, a la carne viva o a los animales. Era una estaca grande, gigante, que era la que Pablo sentía que atravesaba su cuerpo y que había rogado a Dios que se la quitara. Pero el Señor le dijo, no te la voy a quitar. O sea, no, básate en mi gracia, porque mi poder, o sea, mis manos no se perfeccionan en tu debilidad, ¿verdad? Hay veces que Dios deja algo en la vida del ser humano, aún no está formando con sus manos ahí, pero siempre va a estar metiendo algo, ¿verdad? En nuestras manos que nos lleve a la necesidad de buscarlo,
todo el tiempo, que no nos podamos salir ni gloriar, ¿verdad? Y como Pablo le decía, pero eso Dios lo puso en mi vida para que no me gloríe, ¿verdad? Porque Pablo era todo lo que Pablo recibió, las enseñanzas, las revelaciones, todo, pero Dios le puso ese aguijón sototote, ¿verdad? No era una espinita, era un aguijón que él sentía, ¿verdad? Para que él reconociera, ¿verdad? Que él, Dios, él era el alfarero y Pablo era un pedazo de barro, solamente que por gracia, ¿verdad?, había sido escogido y llevado hasta donde él estaba. No nos frustremos, no sintamos culpa, ¿verdad?, por lo que el pasado, ¿verdad? Creemos que Dios no nos escucha a veces porque ha llegado muchas cosas económicamente, en salud, ¿verdad?, ministerialmente, personalmente, en el matrimonio, ¿verdad? Hay veces, hay cosas que a veces nos frustran, pero no tenemos que frustrarnos, ¿verdad? Es algo normal en nuestras vidas, pero cuando tenemos en nuestra mente el concepto que sus manos están trabajando en nuestra vida, todo suele cambiar, ¿verdad? El alfarero nunca dejó de trabajar, aunque el barro se echó a perder, o sea, fue un inútil, dejó de ser inútil o perdió el sentido por el cual el alfarero comenzó a trabajar en él con una idea, ¿verdad? Con una idea. Y es lo que tenemos que nosotros salir adelante con esa idea de que la idea de Dios, ¿verdad?, Él la puede cambiar a la hora que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Puede hacer con el barro como Él quiera, porque Él es el alfarero y Él sigue trabajando en nuestra vida, ¿verdad? En misericordia, en gracia, en perdón. Romanos 9:21, ¿verdad?, habla sobre eso. ¿Quién es el ser humano para decirle quién es el barro para decirle al alfarero, ¿verdad? ¿Cómo, qué vas a hacer conmigo? No, o sea, no quitó sus manos sobre el pedazo de barro, ¿verdad? Volvió a hacerla nuevamente como Él le pareció bien que fuese la vasija, ¿verdad? Ponte de pie. Y ese es el mensaje que Dios le estaba dando a Israel, ¿sí? Pero también a Jeremías, porque Israel era una nación, ¿verdad?, que había sido escogida, que ha sido apartada para algo especial. Una nación, un pueblo, que todo el mundo lo desechaba, que muchas veces le dijeron débiles, ¿verdad?, sin propósito, sin un ejército, ¿verdad? Una nación donde fue esclavizada, donde llegó, ¿verdad?, una nación a pedir que comer, ¿verdad? Pero que Dios le proveó ahí, en esa nación, pero que se volvió, ¿qué?, esclava. Y una nación donde si usted ve el mapa, es un pedazo de tierra, pero que Dios escogió. Y así es, y lo que es el mensaje que quería dar Dios a Israel, que Él es el alfarero, que Él puede hacer con Israel, con la nación, como hizo el alfarero con el pedazo de barro, con lo que estaba formando. Se puede deshacer y va a llegar el momento, escuchan, va a llegar el momento que nos vamos a deshacer, nos vamos a echar a perder, pero en las manos de Dios. No te frustres, no nos tenemos que detener, no tenemos que darle lugar a otras cosas, sino tenemos que seguir adelante. Si hemos conocido al alfarero, ¿verdad?, y Él nos ha mostrado la capacidad que tiene, ¿verdad?, nos miró, nos buscó, nos miró, vio lo que nadie vio en ti y en mí.
de lo vil, de lo menospreciado. Dios nos escogió, ¿verdad? A todos aquellos que querían ser sabios, nos escogió a usted, a mí, personas, hombres y mujeres que no tenían un sentido sobre esta vida, hombres y mujeres, ¿verdad? Que estábamos sufriendo, que nuestro matrimonio se había destrozado, que nuestra vida personal se había destrozado por el alcohol, por la droga, que no había un propósito, un sentido para nuestros hijos, para nuestra familia, donde pensábamos que así íbamos a morir, que así iba a ser toda nuestra vida. Llegó Él y metió sus manos en la porquería, en la suciedad, en un pedazo de lodo que no tenía razón de ser, y nos levantó y nos formó y nos sigue formando y sigue trabajando en nuestra vida, y va a seguir trabajando en usted, en mí, en nuestra familia, de una forma especial, de una forma donde va a haber momentos donde nos vamos a deshacer, donde vamos a querer salir corriendo, donde va a venir la enfermedad, la angustia, el peligro, la confrontación, ¿verdad? Donde va a venir la duda, el desánimo, donde vamos a llorar, donde vamos a sufrir por un tiempo nada más, pero lo que tenemos que estar seguros, completamente seguros, que sus manos están sobre nuestras vidas, que está sobre nuestra familia, y que Él nunca va a dejar, ¿verdad? Trabajar en nuestra vida. Deja de pelear, dejemos de pelear con nuestro proceso, dejemos que Dios cumpla su proceso en nuestras vidas. No peleemos en contra de Dios, no peleemos, nos va a tocar, ¿verdad? Nos puede tocar nuestra cadera. Deja de sentir vergüenza, ¿verdad? Estar avergonzado por las áreas que no hemos cumplido, que no hemos sido bien, ¿verdad? Deja de avergonzarse por esas áreas que hemos pasado males, ¿verdad? Hay veces yo como padre, yo no he sido el mejor padre. Yo tengo errores y muchos horrores, ¿verdad? Yo no he sido el mejor padre, yo no he sido el mejor hijo, ¿verdad? Dejemos de lamentarnos eso, ¿verdad? Que porque mi hija o mi hijo vengan y me digan, es que eres un mal padre, ¿verdad? No importa, hay que tenerla. Dios está trabajando en nuestras vidas y Él nunca va a dejar, ¿verdad? Nuestra vida deja de lamentarnos, avergonzarnos, ¿verdad? Por lo que hicimos en el pasado, ¿verdad? Cuando fuimos débiles, ¿verdad? Cuando había fallas, cuando todavía no podíamos superar esto, ¿verdad? Cuando la estaca, ¿verdad? Estaba en nuestras vidas, y hoy en día la estaca atraviesa nuestro corazón, ¿verdad? Es aguijón, pero es su gracia, ¿verdad? Porque nuestra debilidad no es el punto de fracaso, ¿verdad? Nuestra debilidad cuando nos hacemos, ¿verdad? Es la plataforma exacta donde el poder del Rey, su gracia, las manos del alfarero, ¿verdad? Nos perfeccionan cada día, y no cada día, sino cada momento. Por eso hoy, en esta noche, hay que confiar en el alfarero. Por eso Dios le decía a Jeremías, ve lo que hace el alfarero. ¿Acaso no soy yo capaz de hacer, oh casa de Israel, como hace el alfarero con este pedazo de barro y esta vasija? Le dice a Jeremías, ¿verdad? Ahora nuestra pregunta es, ¿acaso Dios no puede hacer algo extraordinario en nuestras vidas? ¿Acaso Dios no puede hacer algo en nuestras vidas? Claro. ¿Acaso Dios no puede hacer algo en nuestras vidas? Nada. Claro que sí lo puede hacer, y lo está haciendo, y convencidos que del día desde que Él comenzó a hacerlo, no va a quitar sus manos, Eli, no va a quitar sus manos nunca, ni las va a quitar hoy ni nunca, hasta que el día sea perfecto, hasta que seamos perfeccionados en Él, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo, Él va a quitar sus manos, pero antes sus manos van a estar ahí, porque Él es el alfarero y tú y yo somos el barro. ¿Cuánto dicen amén? Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, gracias te damos hoy en esta mañana, en esta tarde, perdón. Señor, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Creyendo, Señor, que aunque